Hola, bendiciones. Es un gusto poder estar aquí nuevamente con todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta nueva clase y oramos para que sea el Señor, por medio de su Espíritu Santo, iluminándonos a cada uno de nosotros para comprender y para poder nosotros entender su palabra y principalmente poderla colocar por obra. Hoy vamos a hablar sobre la naturaleza y el nivel de inspiración en la Biblia. Hemos hablado ya en las anteriores clases sobre la teología, vimos algunos conceptos básicos sobre la clasificación de la teología y empezamos este estudio de teología sistemática en el cual iniciamos con la doctrina de la Biblia y ya vimos, ¿cierto?, cómo es que esa palabra pudo llegar hasta hoy en día a nuestras manos, en qué materiales fue escrita, con qué instrumentos fue escrita. Vimos algunos pasajes bíblicos donde el mismo Dios da la orden, ¿cierto?, de escribir las palabras que Él sopló sobre los autores humanos, de conservar la palabra. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza y el nivel de inspiración en la Biblia. Y lo primero que quiero comentarte es que nosotros creemos que el Señor nos entregó su palabra por medio de un proceso que llamamos inspiración. Esa palabra inspirar significa respirar en. Entonces, las escrituras son inspiradas. Quiere decir que Dios respiró escritura en los autores bíblicos. Habíamos visto en 2 de Timoteo 3:16 lo que dice la palabra, lo revisamos, vamos a volverlo a leer. Y dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, los escritores bíblicos escribieron lo que el Señor había inspirado en ellos. Entonces, la inspiración es ese proceso por el cual Dios respiró su mensaje en los escritores originales y los dirigió por medio de su Espíritu Santo para que escribieran lo que Él quería, completamente libre de errores. Y quiero que revises conmigo lo que dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 al 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero para nosotros comprender esta inspiración, necesitamos entender algunas palabras que son claves, que hacen parte de la naturaleza de la inspiración, para que no caigamos en el error de pensar que los autores humanos eran como máquinas, no, tampoco eran como una secretaria tomando un dictado. No, no era así, sino que el Espíritu Santo dirigía a los escritores para que escribieran lo que el Señor deseaba revelarnos, para que no cometieran ningún error. Necesitamos comprender que hay 6 aspectos de la naturaleza
y del nivel de la inspiración, y es lo que vamos a estudiar ahorita. Y el primer aspecto que quiero mencionarte es que la escritura es verbal. Eso quiere decir que las escrituras son inspiradas verbalmente en los escritos originales. Eso significa que Dios inspiró cada palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento. Permitió que los escritores escogieran las palabras, pero Él los dirigió a escoger palabras que Él aprobaba. Esto te lo explico porque hay personas que creen que Dios solamente inspiró los pensamientos, pero no las palabras. Ajá. Pero según lo que dice Mateo 5:18, la palabra nos enseña, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, creemos que el Señor dirigió a los autores a escoger palabras que Él aprobaba. Otro aspecto importante de la inspiración es que la inspiración es plenaria. Esta palabra plenaria viene de la palabra latina que significa lleno o completo. Y decimos que nuestras necesidades son llenas o son completas cuando tenemos plenitud. Entonces, cuando hablamos de una inspiración plenaria, quiere decir que la Biblia es completamente inspirada. Algunos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Otros no creen en la inspiración verbal plenaria y piensan que solo los versículos sobre la salvación son inspirados. Y hay otros que creen que hay niveles de inspiración. Y dicen que, por ejemplo, los versículos donde nos habla, por ejemplo, de la genealogía, son versículos que no están inspirados, ¿no? Pero los que creen en la inspiración plenaria creen que toda la escritura, tal como lo dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ajá. Vamos a ver el otro aspecto, y el otro aspecto es la revelación. ¿Qué es eso de revelación? La revelación quiere decir que a través de la escritura el Señor se revela a nosotros. Hablábamos de una revelación general hace unas clases. Y sí, ciertamente la creación, la naturaleza entera nos muestra acerca de Dios y a eso le llamamos revelación general. Pero imagínense ustedes si no tuviéramos la palabra de Dios, ¿cómo podríamos nosotros saber acerca de Dios si no tenemos su palabra revelada? Ciertamente la naturaleza, las señales, las flores, los árboles, todo eso nos habla de las maravillas de Dios, de los hechos divinos que hablan sobre Dios. Pero las personas pueden desviarse y empezar a adorar a la naturaleza, ¿cierto? Entonces, era necesario que el Señor nos hablara claramente y se revelara claramente a nosotros por medio de su palabra. Y por medio de su palabra nosotros entonces podemos conocer al Señor, podemos conocer su persona, su carácter, su voluntad, sus obras, sus mandamientos, sus decretos. Y Dios nos da por medio de su palabra la revelación de sí mismo y nos enseña cómo relacionarlos con Él. Entonces, en el Evangelio nos dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros necesitamos tener en cuenta también este otro aspecto que es la infalibilidad de la Biblia. La Biblia es infalible, la Biblia no puede fallar.
Esto significa que la escritura no puede estar equivocada respecto a la fe y la conducta. La palabra de Dios no puede engañarnos, la palabra de Dios no puede defraudarnos, no puede desviarnos, porque la palabra de Dios es la norma moral de la Biblia, sus enseñanzas sobre lo que es correcto e incorrecto. Y eso permanece igual de generación en generación. Algunas personas falsamente han enseñado que los autores bíblicos reflejaron la moral de su época y no los principios de Dios. Algunos tratan de distorsionar el evangelio, aprobando aspectos, por ejemplo, como la homosexualidad, como el adulterio, etcétera. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que las costumbres bíblicas cambian y que la Biblia usa costumbres para ilustrar la verdad, pero la norma de moral de la Biblia es enseñarnos a nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si nosotros revisamos lo que dice el Salmo 19, de 7 al 9, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, nosotros necesitamos saber que la escritura, por tanto que es inspirada por Dios, Dios no puede mentir. En Tito 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Otra característica de la naturaleza inspirada de la Biblia es que la Biblia es inerrante. Eso quiere decir que la palabra no puede tener errores en cuanto a historia y en cuanto a ciencia. La palabra nos habla de que algunos acusan, nos habla de muchos ejemplos de ciencia, de historia, y que si los cotejamos con tanto con la ciencia como con la historia, vamos a ver que son hechos reales. Porque algunos piensan que la Biblia tiene errores, pero lo que no saben ellos es que pues la Biblia nos habla también en un lenguaje figurativo. La Biblia habla sobre la salida del sol, aunque el sol no sale. El sol siempre está ahí, ¿cierto? Desde un punto de vista humano, describimos el amanecer como la salida del sol. La Biblia está escrita no como un libro de ciencia, sino como una revelación de Dios que la gente puede entender. Entonces, toda la palabra, según Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y por último, vamos a ver que la palabra de Dios es autoritativa. La Biblia es la autoridad más alta en los asuntos religiosos. Algunas personas equivocadamente ponen a los líderes de la iglesia al mismo nivel que la Biblia, y eso lleva a muchos tipos de errores. Y así, por doctrinas de hombres, por ideas de hombres, la iglesia ha caído en muchas equivocaciones, pero la Biblia es nuestra máxima autoridad. Si a usted le dicen algo y eso que usted le están enseñando no está en la Biblia, usted tiene que revisar que todo lo que le enseñen efectivamente venga de la palabra de Dios. La razón humana nunca va a tener la misma autoridad que la Biblia. Como humanos, nosotros cometemos errores,
en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de actuar. Nuestro conocimiento es incompleto, en cambio el conocimiento de Dios es un conocimiento pleno. La palabra de Dios en 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, ciertamente hay personas que nos pueden ayudar, ¿sí? Hay personas que nos pueden dar un consejo, pero tenemos que confiar en que la palabra de Dios es la máxima autoridad y es quien nos debe guiar en nuestra creencia, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Hechos 4:19 dicen, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces nosotros necesitamos tener eso bien claro, que nunca nadie va a tener más autoridad que la palabra del Señor. Ahora vamos a pasar al siguiente asunto importante en este tema de la doctrina de la Biblia y es las versiones de la Biblia. Y la primera versión que vamos a revisar, que es quizás la más importante por su fecha temprana, por la influencia que ha tenido sobre otras traducciones, es la versión de la Septuaginta, la cual también es conocida como versión de los 70 o versión alejandrina, puesto que fue traducida en Alejandría, Egipto. Y esta versión se trata de una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y esto se hizo en más o menos del 200 al 180 antes de Cristo. Septuaginta significa 70. Y bueno, este nombre se le colocó debido a una historia, ¿cierto? Una historia antigua que hablaba de que había 72 eruditos bíblicos y que esos eruditos vinieron a Alejandría desde Palestina y eran 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, para completar una obra de traducir la Biblia en 72 días. Según lo que cuenta esa historia, que hoy en día ya se sabe que es algo ficticio, esos doctos estaban aislados el uno del otro y cada uno estaba colocado en una celda. Y al terminar los 72 días revisaron las traducciones y eran todas completamente idénticas. Pero hoy en día lo que se ha investigado es que esta traducción fue hecha por judíos alejandrinos, no por palestinos, sino por judíos alejandrinos, y que se hizo en Alejandría. Y que esto, pues fue comúnmente pues utilizada, ¿no? Esta versión fue la que comúnmente se utilizaba en la época del Nuevo Testamento y pues ha sido de gran utilidad para todas las versiones subsecuentes. Otra traducción que pues podemos considerar, ¿no? Dentro de las versiones iniciales es el Pentateuco samaritano. Resulta que pues la raza samaritana surgió cuando los asirios conquistaron el reino del norte. Eso fue en el año 721 a.C. Y pues las 10 tribus del norte fueron cautivas. Pero los de las tribus del norte se casaron con personas de Asiria y formaron lo que fue la raza samaritana, que fue una mezcla entre judíos y paganos. Entonces ellos levantaron un culto rival al de los judíos y construyeron su propio templo sobre el monte Gerizim.
Entonces, los samaritanos solo aceptan el Pentateuco y ellos pues tenían su propia versión y este fue el Pentateuco samaritano, que es un Pentateuco hebreo, pero escrito con letras samaritanas. No es una traducción como tal, sino una forma del mismo texto hebreo. Y eso fue data más o menos del 430 antes de Cristo. Y así pues hay varias versiones, hay también la versión siria, que fue la que se hizo en el idioma sirio y se hablaba en Siria y en Mesopotamia. Eh, tenemos también la versión peshita. Peshita significa simple o común y ha sido conocida como la Vulgata siria o la versión autorizada de la Iglesia del Oriente. Entonces, esta versión, de esta versión pues existen muchísimos manuscritos y ha sido usada desde el siglo V de nuestra era. De las versiones latinas, tenemos la versión en el antiguo latín. Esa versión data de más o menos el 150 de nuestra era y pues existen alrededor de unas 20 copias de esa versión y es importante. ¿Por qué? Porque ella sirve como testigo de la genuinidad del texto bíblico por lo antigua que es y por la fidelidad al texto que traduce. La Vulgata latina, Vulgata significa común o corriente y es una versión en idioma latina. Esta versión fue hecha por Jerónimo en Belén para producir una revisión como norma autoritaria para las iglesias de habla latina. Entonces, esta versión se hizo en el Nuevo Testamento entre el 382 y el 383 y el Antiguo Testamento entre el 390 y el 405. Entonces, dentro de las versiones de las escrituras en español, tenemos a la Biblia alfonsina. Esta Biblia alfonsina fue traducida por orden del rey Alfonso X, Alfonso el sabio de Castilla. Y esta traducción fue hecha a partir de la versión de la Vulgata de San Jerónimo. También hay otras versiones en español, como una que se hizo en 1430, que fue la Biblia de la Casa de Alba, que fue hecha por un rabino Arragel. Hay otra que es la Biblia de Quiroga en el 1527, que fue obsequiada por el cardenal de Quiroga al rey Felipe II. Hay otra del 1543, que fue la del Nuevo Testamento de Francisco de Encima. Otra de 1553, es la versión de Ferrara. Otra de 1556, el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Y está, pues, de las más conocidas, una hecha en 1569, que es la Biblia del Oso, que es la traducción de Casiodoro de Reina y fue la primera Biblia traducida completamente al español de los originales hebreo, arameo y griego. Y para el Nuevo Testamento se usó la edición griega de Erasmo de Rotterdam y esta versión contenía los libros apócrifos. Se han hecho otras más traducciones. En el 1793, la Biblia de Felipe, socio de San Miguel, que fue traducida de la Vulgata latina. En el 1816, la Biblia de Viena. En el 1822, la Biblia de Félix Torres Amat y José Miguel Petisco. En el 1833, la Biblia de Rivera.
en el 1857, la Biblia del Nuevo Pacto, y hay unas traducciones que son más recientes. En el año 1893 se escribió se tradujo la Biblia, la versión moderna, que fue traducida por H.B. Pratt, que fue un misionero en Colombia y en México, y que fue publicada por la Sociedad Bíblica Americana. En el 1903, tenemos el Nuevo Testamento de Juan José de la Torre, que es una versión que fue utilizada en la Iglesia Católica de Argentina. En el 1919, el Nuevo Testamento, versión de Pablo Besón. En el 1923, el Nuevo Testamento, versión hispanoamericana. En el 1928, Nuevo Testamento, versión del sacerdote Guillermo Hahnemann. En el 1944, otra también muy conocida, la Sagrada Biblia Nácar Colunga. Esta de Eloíno Nácar y Alberto Colunga fue la primera traducción al español por autores católicos. Entonces, esto fue en Madrid, España. Tenemos también en el 1947 la versión Bober Cantera, en 1951 el Antiguo y Nuevo Testamento, versión de Monseñor Juan Staraumbinger, en 1954 el Nuevo Testamento de la Asociación para el Fomento de los Estudios Bíblicos en España. En el 1960, la revisión de la versión Reina Valera, que es la que generalmente usamos en nuestros servicios cristianos. Esta versión de la Reina Valera fue hecha por una amplia comisión designada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Tenemos en el 1967 la Biblia de Jerusalén, traducida por traductores españoles y teniendo como modelo la versión francesa. En el 1979 la Biblia Dios habla hoy, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y en fin, en 1979 también tenemos la nueva versión internacional, también muy conocida, muy utilizada. Esta fue, el Nuevo Testamento fue publicado en México y para la Sociedad Bíblica Internacional de Nueva York. En el 1986, la Biblia de las Américas, también muy conocida, y es una traducción de los idiomas originales hecha por un grupo de eruditos de distintas denominaciones cristianas y de distintos países de América Latina, de España, de Estados Unidos, en un periodo de 15 años. El Nuevo Testamento apareció en el 1973, publicada por una editorial llamada Editorial Fundación. Y bueno, he tratado de mencionarte las más comunes, pero hay muchísimas más versiones. Hice énfasis en las versiones en español, pero también hay muchísimas más versiones publicadas en inglés, que también son importantes. Y por último, quiero hablarte sobre las obligaciones para con la Escritura. Ciertamente la Escritura nos bendice, nos lava, nos confronta, nos enseña, nos exhorta, nos instruye en justicia y todo lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Que la palabra es como espada, que la palabra es como martillo, que la palabra es como un espejo. Todo eso ya lo hemos aprendido en las otras clases. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad para con la palabra de Dios? Punto número 1, recibirla. Cuando Pablo predicó en Tesalónica, sus receptores no solo recibieron su palabra, sino que también la aceptaron. No la rechazaron, sino que adoptaron lo que el apóstol proclamaba como palabra de Dios y no palabra de hombre. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad
la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuál es otra obligación de nosotros como cristianos? Orar con las escrituras. El salmista entendía que Dios era el autor de las escrituras y que sería, por tanto, especialmente apropiado solicitar su ayuda para entenderla. Dice Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si nosotros revisamos también la palabra en Hechos 6:4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué otra obligación tenemos? Las escrituras. Nosotros tenemos la obligación de alimentarnos de las escrituras. Las escrituras se describen figurativamente como leche. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios compara las escrituras como pan. Dice Deuteronomio 8:3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En Mateo 4:4 las escrituras nos dicen, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las escrituras comparan la palabra con la carne y nos dice en 1 Corintios 3:2, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andás como hombre. Dice en Salmo 19:10. Salmo 19:10, aquí lo tengo, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y está hablando de los mandamientos de Jehová, de su palabra, que es deseable como miel. Entonces, la palabra de Dios es necesaria para nutrir nuestra alma. Dice Job, del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y dice el profeta Jeremías 15:16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Otra responsabilidad que tenemos nosotros para con la palabra es obedecerla. Caleb demostró ser especial. La palabra dice que tenía un espíritu diferente, en contraste con la nación desobediente que vemos en el pueblo de Israel, en el libro de los jueces, y por su respuesta completamente sumisa a los mandamientos de Dios, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. La palabra de Dios las debemos honrar. Tras sus 70 años de cautividad en Babilonia, los judíos que regresaron a la tierra
honraron gozosamente a Dios y su palabra. El libro de Nehemías nos cuenta, dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Otra responsabilidad es estudiarlas. Esdras entendió que tenía que estudiar la palabra de Dios, pero antes de poder hablar era imperativo que obedeciera lo que aprendía. Y este principio se aplica tanto al predicador como a la congregación. Dice Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras 7:10. ¿Qué otra obligación tenemos nosotros para con la palabra? Predicarla, enseñarla. Jesús enseñó y predicó la preciosa palabra de Dios donde quiera que iba. Dice la palabra de Dios en Mateo. Y recorrió Jesús, Mateo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos predicar y enseñar la palabra. Y eso es obligación de todo cristiano. En 2 de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Qué otra obligación tenemos nosotros con la palabra? Imponerlas. Apolos no predicaba tan solo para informar a sus oyentes, sino que proclamaba la verdad de Dios con pasión para convencerlos y convertirlos en el camino del Señor. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, eso está en Hechos 18:24, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, la palabra nos habla de que Apolos enseñaba el evangelio. Y que pues este hombre tenía un espíritu fervoroso y hablaba diligentemente conforme lo concerniente al Señor. Hechos 18:25. ¿Qué otra obligación? Discipular con ellas. Pablo entendía el efecto permanente y acumulativo de la multiplicación y por ello le recomendó a Timoteo la tarea de discipular. Había entonces la necesidad de enseñarle a la iglesia.
Y Pablo le dice, lo que le dice en segunda de Timoteo, vamos a leer desde el 1. Dice, tú pues, hijo mío, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, aquí nos habla de que hay una enseñanza. Ajá. Pablo recibió la enseñanza de Cristo, del Evangelio de Cristo, y le encarga a Timoteo, que encargue a quién, a hombres fieles que a su vez enseñen a otros. Entonces, es reproducir la palabra, multiplicar la palabra. ¿Qué otra cosa? Temblar ante las escrituras. Vamos a ver que Isaías fue un hombre humilde, creyente, y que ciertamente tomaba muy en serio la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 6, desde el versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces vemos cómo Isaías tenía, ¿cierto?, temor y temblor ante la palabra del Señor. Y vamos a ver, por último, en el capítulo 66 de Isaías, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, debemos temblar ante la palabra de Dios, esa palabra que penetra nuestros corazones, nuestros pensamientos, nos quebranta, nos confronta y nos pone desnudos ante la presencia del Señor. Damos gracias al Señor por su bendita palabra. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da de compartir su palabra. Pido al Señor que esta palabra sea de edificación, de bendición para todos los que han escuchado esta enseñanza,
que sea guardada en sus corazones y que podamos vivir nosotros diariamente con esa hambre de la palabra del Señor. Y sobre todo que la apliquemos, porque cuántas personas hay predicando la palabra, enseñando la palabra, pero sus vidas, sus corazones están llenos de odio, de rencor, de falta de perdón, corazones lejos de Dios, con la palabra en su boca, pero lejos de sus corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.